Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Helber López Calderón, voy a acompañarlos en esta edición de Página Abierta. El día de hoy estamos muy complacidos porque tenemos la presencia de un intelectual destacado, un impresionante narrador que ha ganado importantes premios y ha pertenecido también al grupo Narración. Se trata de Roberto Reyes Tarazona. Él ha publicado recientemente un libro llamado Lima, Narrativa, Sociedad, Espacio. Y bueno, vamos a conversar con él al respecto. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería empezar por la génesis del libro, ¿no? ¿Cómo es que logras vincular conceptos como el de narrativa, sociedad, espacio, cuando hablamos de Lima, ¿no? Lima entendida como ciudad, entendida como capital, como elemento contenedor de material humano? Bueno, el libro está muy asociado con, digamos, mi vida. Yo soy sociólogo de profesión, entonces la parte de sociedad creo que está un poco sobreentendida, pero al poco tiempo de haber terminado, entro a trabajar al Ministerio de Vivienda, a la Dirección de Desarrollo Urbano, y comienzo a participar en estudios urbanos con equipos de urbanistas. Y posteriormente trabajo en INADUR y en la Universidad Ricardo Palma entro a la Facultad de Arquitectura y también al área de urbanismo. Entonces el tema urbano, el tema del espacio ha sido una constante durante 30 años o algo así. Entonces la ciudad y en fin una serie de aspectos pues me son familiares o me han sido familiares y son parte de mi actividad profesional. Y por otra parte, yo, digamos, a nivel personal, pues he hecho novela, cuento y he caído en la crítica literaria. Y digo caído porque no lo esperaba, pero a través del tiempo he ido, digamos, llevando a esa actividad. Entonces, en alguna ocasión, yo dirijo una revista de arquitectura, Arquitectos, hace ya 25 años. Preparé un número sobre Lima y entonces dije, bueno, ¿qué cosa voy a hacer? Urbanismo, arquitectura. Dije, voy a hacer Lima de Ribeiro. Y hice un artículo sobre la ciudad en Ribeiro. Después me incorporé al Instituto Ricardo Palma y obviamente hablar de Palma para mí era hablar de Lima. Entonces comencé, digamos, a darme cuenta pues que me jalaba el tema de la ciudad desde la narrativa en el trasfondo pues de los aspectos sociales. Entonces llegó un momento en el cual me di cuenta que tenía varios textos y entonces dije, acá voy a seguir en esta línea. Entonces cuando me invitaban a alguna actividad procuraba llevar el tema de la ciudad, la literatura, y bueno, en fin, lo que más o menos conocía. Es un poco así ha ido saliendo el libro, ¿no? Ah, claro. Claro, porque yo me preguntaba, desmenuzar una ciudad a través de su narrativa, a través de su literatura, para encontrar los elementos constitutivos y a través de ellos poder entenderla, asumirla, debe ser una tarea bastante complicada. ¿Fue difícil agrupar todos estos elementos para hacer un libro a lo largo de los años? Bueno, como ha sido, digamos, en un periodo bastante largo, ya no sé cuántos años, pues 15 años, qué sé yo, no he sentido como algo difícil. Lo difícil ha sido cuando ya decidí que tenía material suficiente como para hacer un libro. Entonces, ahí sí tuve que trabajarlo a nivel de libro, es decir, llenar vacíos. Había temas que no había tocado, autores que no los había considerado de manera importante. Había necesidad de fusionar, digamos, artículos que se habían publicado para evitar repeticiones y darle también un sentido, digamos, coherente, unitario, ¿no? Entonces, no sé si decir difícil, pero es una tarea absorbente, complicada y que lo hice
digamos, a través de un tiempo sí relativamente corto, ¿no? Pero es una tarea que en gran medida es gratificante porque me exigía a mí mismo, digamos, anudar temas y situaciones que había ido dejando con el tiempo. Entonces, creo yo que a veces hay algunos fenómenos que yo decía, sobre tal cosa no se ha hecho, y quién ha escrito sobre tal asunto, y entonces buscaba el autor y hacía sobre ese autor, en fin, Claro, cosas claro. de diversos tipos, ¿no? Claro, en el libro obviamente se ha mencionado las obras de autores como Ricardo Palma, Arguedas, Sebastián Salazar Bondy. Cada uno de ellos ha aportado un grano de arena en la visión que se ha construido sobre Lima. Después de revisar estos autores e incluso los más actuales, hay una pregunta ahí que me resulta bastante importante esclarecer. ¿Es Lima realmente ese monstruo devora inmigrantes que se menciona en tu libro? El libro se cierra con esta, si quieres, reflexión, Lima ciudad monstruo, que se da sobre todo en las generaciones 50, ¿no? Cuando Congrains habla de Lima como la bestia del millón de cabezas, y que Ribeiro culmina su cuento Gainazos sin plumas cuando salen los chicos y los devora la ciudad. Entonces, eso no es solamente Lima, ¿no? Digamos, la idea de la ciudad como monstruo que devora a sus hijos, pues viene de la revolución industrial, ¿no? Y la literatura realista del siglo XIX. Entonces, ahora, encontrar qué cosa hay de eso en Lima o cómo se expresa, bueno, es un par de ejemplos que he puesto. Pero la ciudad de Lima pues se ha ido cambiando, y hacia fines del siglo XX, donde termina el libro, o el siglo XX, el fin del siglo XX, ya la ciudad es otra cosa. La ciudad es, como también menciona a veces algunos autores, ¿no? Como dice un arquitecto, es una colcha de retazos, pedazos de acá que se arman y forman, o una ciudad inconclusa. Para otros es una ciudad barroca, para otros es una ciudad que ya rebasa la idea de monstruo, porque el monstruo finalmente tiene una unidad, es una ciudad laberíntica, ¿no es cierto? Y es una ciudad y ya no es una ciudad, son muchas ciudades, o son varias ciudades, no muchas, pero son varias ciudades. Entonces, la visión ya del final de Lima es esa, ¿no? Las ciudades, ¿no? Las ciudades de los asentamientos humanos, las ciudades de las urbanizaciones, del centro, etcétera, que ya es difícil poder darles una unidad, pero digamos, siempre hay elementos y referencias simbólicas a la ciudad, y entonces tratar de detectarlas en los autores que escriben, digamos, en ese momento ha sido un poco la tarea, ¿no? Para dar fin al libro. Sí, bueno, en la mayor parte de la literatura, sobre todo desde comienzos del siglo XX hasta la mitad, Lima como que no salía muy bien parada dentro de esa visión narrativa. Me pregunto y le pregunto, ¿es posible aún reconciliarse con Lima? Reconciliarse desde un punto de vista del que vive en la capital, como también del que la vive indirectamente desde provincia. Lima ha sido una ciudad difícil, aunque suena lugar común, pues el amor-odio hacia Lima ha sido una constante. Incluso pues de quienes empiezan odiándola, como a veces algunos provincianos que han venido y que han sufrido el choque, ¿no? Y que realmente no les había agradado Lima, y que terminan amándolo al revés, ¿no? Y quienes han vivido y la aman. Zabaleta, por ejemplo, empieza con muchas reservas con Lima, ¿no? Pero después termina en sus libros, digamos, metido dentro de la ciudad, y es parte de su vivencia, de sus mejores momentos, en fin, ¿no? Igual Reynoso, que es uno de los representantes de Lima, no es limeño, él es de origen arequipeño. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, pero uno no se imagina la narrativa de Lima sin Osvaldo Reynoso, porque llegó a compenetrarse tanto en los personajes, a quererlo y a despreciar, por supuesto, otros personajes que dan ese resultado. Y al revés, o sea, gente que es de Lima, que la ama porque ha nacido, ha crecido, y se encuentra con experiencias chocantes, y entonces comienza a tener resistencia. Pero creo que es un proceso
no digamos natural, pero es un proceso que cae, digamos, por su propio peso, porque Lima es una ciudad difícil, es una ciudad difícil. Bueno, yo soy de Lima, he nacido en el centro y me he criado en el RIMAC. Tengo, digamos, bastante cercanía con muchas de las cosas y me cuesta a veces reconocer y aceptar ciertos cambios, ciertas situaciones actuales de Lima, pero no puedo separarme de eso, o sea, es imposible, ¿no? Entonces, Lima está muy asociada a experiencias que se le meten a uno dentro, para bien o para mal, y que las asocia de una de otra manera, ¿no? Creo que es eso. Exacto, para bien o para mal. Bueno, es bueno realmente que se escriba, que se siga escribiendo. Se ha escrito mucho sobre Lima, algunos piensan que no lo suficiente, pero el tema da para más realmente, ¿no? Y poco a poco vamos a ir, imagino, recibiendo nuevas entregas de tu parte, no solo de este tema, sino también sobre otros. Y bueno, para ofrecer un poco a Carlos Calderón Fajardo, al que también mencionas dentro de tu libro, ¿cómo imaginan y sueñan los escritores su ciudad? Yo pienso que sí, es un sueño. En Lima ya no hay posibilidad de una Lima, son muchas Limas. Y yo que he vivido acá siempre, ¿no? Hay lugares que ya desconozco. Bueno, en los años 60 he ido a Canto Grande, que era una parte pequeñísima, que era una urbanización de San Juan del Lurigancho. Era una urbanización, no había más, un poco de Zárate. El resto eran cerros pelados, totalmente sin gente. Y ahora tiene más de 1 millón de habitantes. Y yo no conozco San Juan del Lurigancho, no conozco. Y así, hay zonas que yo no conozco, no sé si me gustaría ir, conocer, pero también la ciudad hay que caminarla. ¿Yo qué voy a caminar a San Juan del Lurigancho, que es tan grande, tan enorme? Entonces me siento abrumado, ¿no? por esta Lima que desconozco. Entonces, cada vez es más lo que desconozco que lo que realmente conozco, lo que me es familiar y cercano. No sé, es una situación difícil de poder asimilar, ¿no? De repente estoy yendo a un sitio y me es como si estuviera en otro país, no lo conozco, no me es familiar, no sé, tiene rasgos y características que no identifico, pero sin embargo es mi ciudad. Ese es lo más importante, ¿no? Claro, como lo mencionaste, esa relación amor-odio es algo que siempre se va a mantener, no solamente para nosotros como latinoamericanos, sino también he escuchado de gente en Europa que a veces no se siente muy a gusto también en sus propias ciudades, que se supone son más avanzadas en muchos otros aspectos, ¿no? Bueno, te agradezco mucho por la presentación el día de hoy. Yo invito a los que nos están viendo que revisen el libro de Roberto Reyes Tarazona. Es un libro muy importante, muy vital, no solamente para entender a Lima, sino también para entendernos a nosotros mismos. Gracias, amigos. Vamos a vernos en la próxima oportunidad. Hasta pronto.